Estudiaremos ahora la cinemática. Es la rama de la mecánica clásica que estudia las leyes del movimiento de los cuerpos. Los cuerpos se mueven bajo la acción de una fuerza. Cuando la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a cero, podemos asegurar que ese cuerpo viajará con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con velocidad constante. Cuando la sumatoria de esas fuerzas sea distinta o de cero, podemos hablar de un cambio en el movimiento y entonces el móvil viajará con movimiento variado. Surge un nuevo concepto que es la aceleración. Para poder acordar que un cuerpo está en movimiento, vamos a ponernos de acuerdo con el sistema de referencia. El sistema de referencia son esas coordenadas de espacio en función del tiempo que nos indican si ese punto material, si ese cuerpo, que puede ser un auto, una pelota, una caja, se está moviendo o no, siempre va a tener que ser referido a ese sistema de referencia. Ustedes sabrán que si van, por ejemplo, en un auto, uno puede decir los árboles o los postes de luz en la ruta están pasando, porque como yo que soy el observador estoy dentro del móvil, parece que se movieran los objetos que en realidad están en reposo. Entonces, para poder hablar de reposo o movimiento, siempre tener en cuenta el sistema de referencia. Cuando utilicemos expresiones que llamamos habitualmente fórmulas, por favor les vamos a pedir que respeten la nomenclatura correcta. Ya hace muchos años que ha cambiado la nomenclatura para cinemática, ya no hablamos de E para espacio o D de distancia, sino que hablamos de X, que es la posición. Entonces, podremos decir que un móvil se desplaza con una determinada velocidad cuando ha modificado su posición. Por eso hablamos de su delta X, que es su desplazamiento, la diferencia entre la posición final y la posición inicial respecto a un intervalo de tiempo. También habíamos visto en la primera unidad el tema de las unidades. Por favor, sigamos manteniendo la terminología correcta. Seguimos viendo en las clases de consulta que utilizan cualquier unidad, cualquier abreviatura. Sean rigurosos. Entonces, en la primera parte que estudiaremos al movimiento rectilíneo uniforme, vamos a tener en cuenta el parámetro de la velocidad. La velocidad se mantiene constante. Veremos en la próxima unidad que esto se debe a que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo es nula. Lo habíamos repasado en la primera unidad, podía ser que viajara con velocidad constante o que estuviera en reposo. Entonces, una única expresión. Velocidad igual a variación de la posición con respecto al intervalo de tiempo. Si de allí despejamos posición final, obtenemos la llamada ecuación horaria. ¿Por qué se denomina ecuación horaria? Porque solo depende de la posición inicial del cuerpo, x0, de la velocidad con la que está viajando y de ese intervalo de tiempo. Por eso depende del horario, por eso se llama ecuación horaria. Depende del intervalo de tiempo. La velocidad no va a cambiar y la posición inicial tampoco. Cuando sobre ese móvil, sobre ese cuerpo, actúa una fuerza, veremos que produce un cambio en el movimiento. Ese cambio en el movimiento es lo que denominamos aceleración. Por eso decimos que hay una variación de la velocidad en función del tiempo. Esa aceleración para cada tramo estudiado se va a mantener constante. Si la velocidad final es mayor que la velocidad inicial, podemos hablar de un movimiento acelerado y esa aceleración tendrá signo positivo. ¿Por qué? Porque se va incrementando la velocidad. En cambio, cuando hablamos habitualmente de que un móvil frena, ¿qué quiere decir? Que su velocidad final es menor que su velocidad inicial, por lo tanto, numéricamente vamos a obtener un signo negativo de la aceleración. Podemos decir que el móvil se está desacelerando, en realidad está perdiendo velocidad. Para cada tramo que estemos estudiando, vamos a decir que esa aceleración se mantiene constante. Entonces también podemos despejar de la fórmula de aceleración
que justamente es ese cambio de velocidad, y podemos averiguar la velocidad final o la velocidad inicial, cualquiera sea la incógnita que se nos presente en cada problema. Lo importante es tener claro el concepto. Como hay un cambio en la velocidad, también se modifica la llamada ecuación horaria, que va a depender, esa posición final de ese móvil va a depender siempre de la posición inicial con respecto al sistema de referencia elegido, de la velocidad inicial, o sea, la velocidad con la cual comienza el movimiento, y de ese intervalo de tiempo. Y también, si ustedes miran en el desarrollo teórico, está explicado en un gráfico por qué surge este término de un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Es decir, acá hacemos un breve resumen de lo que vemos en la unidad, pero tienen que recurrir al apunte para poder entender de dónde salen las fórmulas, que no les vamos a pedir que hagan el desarrollo teórico, pero es a fin de entender el concepto de un movimiento uniformemente variado. Dentro del movimiento variado tenemos dos casos particulares, que son el tiro vertical y la caída libre, donde el parámetro que tenemos siempre como dato es la aceleración, porque utilizamos la aceleración de la gravedad, que en general en todos los problemas usamos, en vez de 9,8 metros por segundo al cuadrado, usamos directamente 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que por cada segundo ese móvil cae o sube con una velocidad de 10 metros por segundo. Hemos finalizado este breve resumen de la unidad 4. Insistimos en que no queremos que memoricen, queremos que razonen, que lean el problema propuesto, que escriban correctamente los datos, que se fijen que las unidades estén expresadas en igual magnitud, no podemos mezclar kilómetros por hora con metros por segundo, y se sienten a resolverlos, y cualquier duda consulten en el foro. Recuerden que cada problema es un desafío y ustedes tienen que poder resolverlo.